Hola amigos, este es el juguete del día de hoy, un Volkswagen Golf Highline modelo 2018. Un gran coche. Ustedes que me siguen de hace mucho tiempo ya saben que el Golf es uno de mis consentidos, un auto equilibrado, de buen diseño, por lo menos en mi opinión. No es novedoso ni propositivo, es evolucionario, pero sigue siendo sobrio, elegante, buen espacio interior, gran manejo, buenos acabados, un motor, si no es un bólido, lo hace bastante rico de manejar, ¿no? Y más que suficiente para tanto el uso diario en ciudad como en carretera. Es eficiente en consumo, en fin, es un auto con muchas virtudes. Esta versión Highline es la más equipada antes del GTI y trae buen nivel de equipamiento. Sin embargo, me parece que para lo que cuesta este coche debería ser un poquito más o un muchito más, y eso es un poco de lo que pretendo mostrarles hoy. Ustedes ya conocen el Golf, sin embargo vamos aquí a recordar un poquito algunas cosas. ¿No? Tenemos una buena cajuela. Aquí está, digamos, desarmado el esquema de la cubierta de la cajuela para mostrar la capacidad completa de carga de este coche. Aquí abajo tenemos llanta de refacción de uso temporal y sus herramientas. Es bastante fácil abatir el asiento, simplemente presionamos aquí esta palanca y listo. Cabeceras de la forma que deben de ser. Ahorita les voy a mostrar también el asiento trasero, el espacio del asiento trasero, que es bastante bueno, sin llegar obviamente a la amplitud de un Jetta y mucho menos de un Passat. Pero miren, el asiento está ajustado para mí. Tengo ahí más de 3 dedos adelante de mis rodillas. Este sí tiene salidas de aire acondicionado traseras, tiene luces de lectura individual, agarraderas en las 4 plazas, y tenemos también este descansabrazo central con portavasos, cosa que por ejemplo el Jetta no tiene. Otra cosa que este coche me parece superior al Jetta es en los acabados. El Jetta, cuando te subes a la puerta trasera, no solo del Highline, de cualquier Jetta, incluyendo el Highline, o sea, tienes plásticos de menos calidad que este. Este no es una sola pieza, son 2. Esta superior está separada porque esta superior tiene más calidad que esta, pero esta no está mal tampoco. Y tienes tus bocinas, tienes tu tweeter, tela aquí, sus insertos de aluminio cepillado, ¿no? O plástico que lo emula. El mismo plástico aquí que vemos en el tablero también lo vemos aquí. En fin, el conjunto es agradable de verse. Esta alfombra también las ves en las puertas delanteras. O sea, este coche sí se preocupa por el que va sentado aquí atrás, más que lo que hace, por ejemplo, su hermano sedán, ¿no? El Jetta. Y ahí ahora podemos usar otra vez esa expresión de su hermano sedán, puesto que el Jetta también usa esa plataforma MQB y el mismo motor del Golf. Pero este Golf tiene suspensión trasera independiente. El Jetta, ustedes ya lo saben, tiene eje de torsión trasera. Adelante es más parecido. Coche muy agradable en muchos aspectos. Voy a poner el asiento delantero atrás para tener más espacio. El tablero es acoginado,
antirreflejante, una sola pieza, prácticamente no tiene ruidos, tienes 6 bolsas de aire, una muy buena pantalla, rápida, vamos prendiéndola, rápida, de respuesta prácticamente inmediata, tocas y recibes una respuesta de esa pantalla. En fin, bastante bien. Miren, por ejemplo, esta gráfica de cómo está funcionando el sistema de aire acondicionado. O sea, hay cosas bastante bien diseñadas. Está bastante bien diseñada esta pantalla. Tenemos negro piano en exceso para mí, tanto alrededor de esto como en esta parte. Si abrimos aquí vamos a encontrar una toma USB y una auxiliar. Es la única del coche y eso me parece una de las fallas del auto. Podría tener por lo menos una más, digamos aquí en este pequeño compartimento. Aquí está la llave, una llave de presencia, un par de portavasos, una toma de corriente, el botón de encendido y aquí tenemos el botón para el sistema de start-stop de motor, el estacionamiento, la ayuda de estacionamiento y el sensor de proximidad que también está allí. Muy buena visibilidad de los instrumentos del tablero. Es un auto que es fácil de conducir, es agradable, la suspensión es cómoda, o más bien es deportiva sin llegar a ser incómoda. Es un coche que puede ser bastante agradable en donde lo pongas. Ya saben que esa mallita no me gusta, en los meses de calor nos deja pasar mucho calor. Y listo. El motor, pues ustedes ya conocen, el motor turbo 1.4 litros, 150 caballos, pero en este caso el auto tiene una caja de cambios DSG en lugar de la Tiptronic que está en el Jetta. Mi gran pregunta es, miren, otra cosa, ¿no? Amortiguador para el motor y eso, todos ya conocen este motor de hace mucho tiempo. Volkswagen ni siquiera se preocupa en poner una cubierta plástica con su logotipo. La pregunta que me hago es, ¿vale la pena pagar 425,000 pesos por un Golf Highline cuando un Mazda 3 hatchback cuesta poco más de 60,000 pesos menos que este, 360 y algo? De hecho, la versión Comfort Line automática es más cara que el Mazda 3 más equipado. Pero no lo comparemos con Mazda 3. Vamos a decir, por ejemplo, que quieres este coche, quieres un alemán, eres fan de las marcas alemanas y crees que debes tener uno en tu cochera. Muy bien. ¿Qué les parece entonces por 454,000 pesos y 29,000 pesos más que este? Un BMW Serie 1, 3 puertas, ya tiene una caja automática de 8 velocidades, ¿no? Ya tiene el mismo motor turbo, son 136 caballos, pero es tracción trasera. Habrá menos equipo que en este, no tiene quemacocos, es 3 puertas, no 5. Para algunos va a ser ventaja, para otros no. El espacio trasero no es tan bueno, no lo es. La pantalla pues, es muy chiquita, la de este es grande, espectacular, etc. Pero, por ejemplo, este no tiene cámara de reversa, 425,000 pesos y tienes sensores de reversa, sensores de estacionamiento delanteros y traseros y no tienes cámara de reversa. Entonces, es un auto que creo que se hizo caro. Más cuando piensas que el Serie 1 está hecho en Alemania y este está hecho en México. También el Mazda 3 hatchback 2.5 litros está hecho en Japón y repito, este Golf está hecho en México. Entonces, si es posible producir en un país que paga en euros y en otro que paga en yenes, traerlo hasta acá y ponerlo en el mercado por bastante menos precio que este en el caso del Mazda, o solo muy poquito más en el caso del BMW, pero siendo un BMW, un coche del que pues
Hay que entenderlo, es marca, sí, sobre producto, tal vez sí, pero probablemente casi todos nosotros nos daría más orgullo decir qué coche tienes. Tengo un BMW 01, en lugar de decir tengo un Golf. Sí, es Highline, es buen coche, es agradable, es amplio, es bien equipado. Bueno, relativamente bien equipado, es bien acabado. Pero creo que está más caro de lo que debería estar. Y ese es un detalle que, bueno, lo saca del mercado, ¿no? Hace con que pienses en otras opciones antes que este Golf. Muchas gracias amigos por su atención. Nos vemos aquí en el siguiente video. Les invito a que le den me gusta, que lo compartan. Y aquí los esperamos en el siguiente. Aquí que se suscriban aquí a mi canal de YouTube, ¿no? Piquen a la campanita y van a ser de los primeros en enterarse cuando haya algo nuevo. Adiós.